Hola, buenas noches. Buenas noches, Lina. Buenas noches, Luis. Hola. Buenas noches, hermano Scott, compañeros. Y Janet, buenas noches. Muy buenas noches a Scott y también a Lina, a Luis. Qué bueno verles. Buenas noches, gracias. Sí, ¿Cómo, cómo está usted, Lina? Muy bien. Ya aquí esperando el frío. Ya estamos empezando con el frío, pero muy bien, gracias a Dios. Queremos mandarle el frío que tenemos aquí. Ay, que no. ¿Está con frío, Luis? Sí, hay que estar bien abrigado. Sí, es. Llueve. Bueno, ahorita no está lloviendo, pero pasó la lluvia y está frío, tapado el cielo de Quito, norte. Sí, correcto. Janet, ¿su casa es fría o caliente? Estoy en el centro de Quito, así que igual para todos. Ya, ya, muy bien. Buenas noches, José. Pastor David y hermanos, buenas noches con todos. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a iniciar el estudio de hoy con oración. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar conectados nuevamente hoy. Pedimos que el tiempo que compartimos juntos sea de provecho en el aprendizaje del hebreo. Pedimos que tú tomes control de todo lo que digamos, todo lo que hagamos y que sea provechoso para el reino tuyo y que produzca mucha gloria para ti. Pedimos que nos ayudes a comprender y avanzar en nuestros conocimientos y pedimos que nos ayudes a dirigir nuestras actividades durante esta clase y todos los días en, los esfuerzos que hacemos para el aprendizaje. Esto te pedimos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Listo. ¿Cómo estamos con el estudio de lección 29 hasta aquí? ¿Qué les parece? ¿Fácil, más difícil, de confusión o bastante entendible? Tal vez alguna pregunta al respecto, algo que podemos aclarar como grupo. Bueno, yo tengo una duda pequeña, ¿cómo se llama? El et, cuando está en una oración, por ejemplo, yo estoy atrasado y estoy haciendo atrasadito, entonces estuve viendo que la et no se puede traducir, pero tiene como modificador indirecto y es definido, entonces, como es definido, pone un artículo en vez de su traducción, pero ¿y eso cómo puede ser? Si es que eso no está en el caso, pues mil disculpas, pero yo tengo esa duda. Ya, ok, bien. Podemos,
le voy a corregir un poquito en eso. Et por sí mismo no es definido, no tiene definitud et, pero se incluye cuando cuando la siguiente palabra, siendo complemento indirecto, tiene definitud. O sea, es la siguiente palabra que, que, que tenemos que observar si es que está con definitud o no. Pero et solamente se incluye cuando está con definitud. Espero que eso sea un poco de ayuda. Me parece que sería una buena idea ver ejemplos para poder analizar mejor et. Voy a, voy a abrir un documento. Y esto que voy a abrir es, es lo que vamos a estudiar en lección 33. Solo faltan 3 lecciones hasta que estemos en la 33. Y ahí en la lección 33 tenemos más información en cuanto a ED. Toda la lección se aplica a ED, pero podemos adelantar un poquito. Voy a compartir mi pantalla aquí para mostrar un par de cosas. Primero, la regla. Se requiere el uso de et cuando y hay eh, dos requisitos. La siguiente palabra es el complemento directo. Perdón, dije indirecto antes. Es el complemento directo. Ah, ¿qué es el complemento directo de la oración? Es lo que recibe la acción del verbo. Si hablamos de una oración en español, yo vi el carro. Yo vi el carro. El sujeto es quien vio y soy yo. Eso es el sujeto de la oración. El complemento directo es lo que fue visto. ¿Y qué fue visto? El carro, ¿no? Yo vi el carro, es el carro que fue visto. Eso es, entonces, el carro es el complemento directo de la oración. Entonces, en hebreo, cuando tenemos una oración así, yo vi el carro, nos toca decir, yo vi el carro. Y ahí es un buen ejemplo del por qué no podemos traducir et, porque no hay esa función de ninguna palabra en español. Yo vi el carro. Et solo indica que lo siguiente es lo que fue visto. El otro requisito para la presencia de et es que este complemento directo tenga definitud.
Y esto es por el hecho de tener el artículo definido, tener un sufijo pronominal o una cadena constructa definida o por ser nombre propio. Son las posibilidades. Pero resumiendo, podemos decir que tiene definitud. En nuestro ejemplo, yo vi el carro. El carro tiene definitud. ¿Por qué? Porque hemos dicho el carro. Eh, También se puede decir yo vi un carro sin definitud. Es posible. Y si estamos hablando hebreo, eh, nos toca decir yo vi el carro o yo vi un carro. Si es que no hay definitud, no se incluye et. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay dudas en esto, José o alguien más? ¿Esto se entiende hasta esta altura? Bueno, gracias, mi hermano David. Ahora entendí que yo entiendo ahorita si es que es complemento directo, hay presencia de él. Pero si es que yo solamente digo, yo vi un carro, entonces ya no va él. Entonces ahí yo traduzco, yo vi un carro. Pero si es que ahí también va la pregunta. Entonces yo vi el carro o algo así, porque la idea de aquí era que eh, este tiene definitud, entonces tocaría poner el artículo, o sea, el artículo, eso no, ahí es donde mi mente todavía no entiende. Ya, ok. Ah, lo voy a decir en hebreo. Ra'iti es yo vi. Ra'iti et ha-rechev. Ha-rechev es carro en hebreo y ha es el artículo, ¿no? Ra'iti et ha-rechev. Ahora, ¿dónde está la definitud? En et, no. Et no tiene el artículo definido. ¿Dónde está la definitud? Ha-rechev. Rechev, o sea, carro, es lo que fue visto y ha es el artículo. Entonces, esa palabra, ha-rechev, cumple las, las dos condiciones. Es lo que fue visto y también tiene ha. Entonces, por cumplir las dos condiciones, tenemos que decir et antes de ha-rechev. Y, es por eso que digo, et no tiene definitud, pero se incluye cuando la siguiente palabra tiene definitud y es el complemento directo. Creo. Perfecto, Diga, perfecto, José. mi hermano, entendido. Ok. Aquí podemos ver más ejemplos para que tenga más sentido, tal vez. Y es posible que algo aquí, no sé si hay nuevo vocabulario, que es de lección 30 hasta 33, pero la mayoría van a entender, ¿no? Bet, lakach, gamal. Aquí tenemos el sujeto, el verbo y lo que fue agarrado. Gamal.
Entonces, ¿qué fue agarrado? Gamal, pues gamal es el complemento directo. Pero gamal no tiene el artículo definido, no es hagamal, es más bien un camello. Y por eso, gamal cumple una de las condiciones, pero no la otra. Por eso no se incluye et aquí. Otro ejemplo. Abraham לקח האוכל. Abraham es el sujeto, es quien agarró. ¿Qué fue agarrado? Haohel. La carpa. Correcto, la carpa. Y aquí lo que fue agarrado es el complemento directo y también tiene ¿qué cosa? El La artículo. definitud. El Sí, artículo. sí, ahí tenemos la definitud. Entonces, esta oración está incorrecta. A esta oración le falta poner et antes de haogel, porque si se cumplen las dos condiciones. Es el complemento directo y tiene definitud. Entonces debe ser Abraham לקח et haogel. Otro, Abraham ra'a, eso es de ver. Tal vez no han estudiado este verbo todavía. Lo usé en mi ejemplo de ver el carro, ¿no? Ra'iti es yo vi. Ra'a es el vio. Abraham ra'a derech. José, ¿cuál es el complemento directo de la oración? Derech. Entonces, ¿debemos poner et antes de derech? Ay, no creo porque ahí tiene que cumplir el artículo, como usted ha indicado. El artículo es ham. Correcto, correcto. Así es. Así es. Eso es el asunto de et. Así es así tan sencillo, menos algunos detalles como este ejemplo aquí. Veamos este ejemplo, un poquito más desafiante tal vez. Shemuel ra'a, es decir, Samuel vio Roshó. ¿Qué quiere decir Roshó, José? Cabeza de él, creo. Sí, correcto. Ah, ¿Qué es lo que fue visto en esta oración? Roshó. Sí, correcto, Terminación en o que significa de él. correcto, así es. Ahora, ¿debemos poner et antes de Roshó? No porque no tiene artículo. Ya. Ahí es la parte un poco más desafiante. Aquí sí debemos poner et, porque la condición no es tener el artículo, no. La condición es tener definitud. Y cuando tenemos un sufijo pronominal, eso da definitud a la palabra. Porque no es que Samuel vio una cabeza cualquiera. Eso sería indefinido, ¿no? Samuel vio una cabeza. Eso sería indefinido. Pero lo que expresa es Samuel vio su cabeza.
la cabeza de alguien. En el contexto se nos contaría eh, de quién era la cabeza. Entonces, el sufijo pronominal y- da definitud a la palabra y aquí sí debemos poner et para que sea correcto. Shmuel ra'a et rosho, porque aquí hay definitud. ¿Me explico aquí por qué hay definitud, José? Yo creo que, o sea, ese mismo creo que me pasó en la traducción, no me acuerdo la oración, pero entonces en este caso sería Samuel vio la cabeza de él más o menos aproximadamente ahí, porque yo tenía entendido que Ed, aparte de ser de modificador directo, pero da definitud, entonces como que agrega el artículo. Sí, sí. Todo por o, por el sufijo. Es decir, Rosho quiere decir cabeza de él, ¿no es cierto? O podemos entender la cabeza de David, la cabeza de Abraham, la cabeza del Keves, de algo, de alguien, ¿no? De género masculino, no sabemos porque no tenemos el contexto, pero es la cabeza de David. Podemos inclusive traducir de esa forma, la cabeza de David. Puede ser bueno, no es una traducción precisa y literal, pero por lo menos así se puede entender. Y eso por el sufijo que está indicando cuál cabeza es la cabeza de él, no es una cabeza cualquiera. Wow. Muchas gracias. Está excelente la indicación. Muy amable. Muy Gracias, mi bien, hermano. sí, está bien. Lo hablaremos mucho más en lección 33. O tal vez no tendré más que decir. Ya he dicho todo. Es así de sencillo. Pero en lección 33 tendremos muchos ejemplos y mucha práctica para internalizar mejor estos conceptos de Ed. Buenas noches, Lucy. ¿Alguien, ¿Alguien más tiene una duda sobre Ed? ¿Algo más que puedo decir para aclarar esto? ¿Alguien tiene una duda sobre cualquier cosa? Scott, quería preguntar en mi caso acerca de la pata furtiva que está presente en Ruach, en Yareach. En el caso de Jerusalén, está la I asimismo pronunciándose antes de la M. En este caso es la Jirek. Este tiene igualmente una condición como Jirek furtiva. Hay en otras palabras, tal vez. Es buena pregunta, Janet. Sí, entiendo lo que dice. No, solo la pata tiene este nombre de furtiva. Tenemos la pata furtiva, ¿no? La Jirek en Jerusalén es un poco más complicada. Ah,
tiene que ver con, creo que tiene que ver con dos cosas. Primero que Jerusalén es un nombre muy antiguo y no, no es exactamente, o sea, puramente hebreo. Es súper antiguo, más antiguo que, ah, que algunas de las reglas de hebreo, creo. Y por eso no se ajusta con precisión a la forma normal de hablar hebreo. Es como ah, eh, en español tenemos palabras prestadas de otras lenguas, en inglés también. Creo que todas las lenguas tienen esta posibilidad de decir a veces una palabra, un término que no es precisamente propio. Por ejemplo, en español escucho muchas veces alguien dirá full, como full color, o ese es, ah, ¿qué más? Tal vez es mal el ejemplo, pero algo como es, ese juego fue full, algo, algo para expresar lo positivo que ha sido. Y es full, es una palabra de inglés, full. Y se escribe con doble L, pero no se pronuncia así ni en inglés ni en español, porque en español es un término que no sigue las reglas de español por ser un término de otro idioma. Debe haber mejores ejemplos, pero más o menos eso es parte de lo que está pasando con el nombre Jerusalén y se hace un ajuste con la ortografía. Otra cosa que es todavía más complicada y no voy a entrar a, a todos los detalles ahora, pero en hebreo tenemos algo en cuanto a la ortografía, que es lo que se llama el, el querer y el ketiv. Y son dos maneras de escribir la palabra. O sea, no digo que son dos maneras correctas de escribir la palabra, pero ahí los escribas a veces escribieron la palabra de manera incorrecta, no cambiando las consonantes, solamente cambiando las vocales, para que se diéramos cuenta de, de algún mensaje que quieren dar a entender, que esta palabra debemos entender de otra forma a lo que es. Ah, y esto tenemos en la palabra Yahvé, ah, que Yahvé se escribe con las vocales de Adonai en el texto bíblico. Y ellos quieren que leamos Adonai al ver Yahvé.
usando otras vocales. Entonces ponen la ortografía Ketiv para que leamos la palabra querer. Y hay algo también ahí incluido en el nombre de Jerusalén. Y las vocales no son exactamente precisas en ese sentido. Y hay más detalles ahí que no recuerdo todos los detalles para expresarlo bien ahora en cuanto a Jerusalén, pero algún día podemos hablar más de eso. Sí, ok, gracias. La otra pregunta que tengo es acerca del ejercicio que salió en la tarea, donde, a ver, se relacionaba al meol y salía como me de, sabiendo que no, que es la preposición del lugar. Em, Sin embargo, este me proviene de min, ¿verdad? Porque se decía que min, que mi y que me es desde. Ahí me quedó una súper inquietud. Y luego que se une con me al, salió en la tarea que significa de encima de. Pero en la clase habíamos quedado que era mejor o desde encima. Entonces sí quisiera un poquito precisar bien esta traducción para los ejercicios que suelen haber, porque dentro ya de contextos un poquito más grandes, esto sí debe estar un poquito claro, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Ah, vamos a ver si puedo ayudar un poco a Janet expresándolo ah, en vivo, con un ejemplo. Digamos, tengo esta hoja de papel al Roshi. Al Roshi. La hoja de papel está encima de mi cabeza. Al Roshi. Y ah, cuando decimos algo como saca, saca la hoja de papel me al roshi, esa es la duda, ¿no? Me al roshi, me al. Tenemos la combinación de dos preposiciones. Ahora está encima de, sencillamente, pero al decir me al, eso es literalmente desde el lugar donde está ahorita. Desde. Desde, ¿y en qué lugar está? Al, encima de mi cabeza. Entonces, aunque no lo decimos así en hebreo, en español, tiene ese concepto. Sin usar al, si la hoja está atrás mío, aquí en el repiso de libros, ah, puedo decir, quito la hoja desde el libro usando min hasefer, desde el libro, min hasefer, indicando que
está en un lugar, pero vamos a hablar de que se mueve de ahí a otro lugar. Min, eso es min. Y si está en este lugar, al-Roshi combino las dos preposiciones en hebreo diciendo meal, desde encima de, indicando que se mueve del lugar donde estaba para otro sitio. Dígame, Janet, si eso es de ayuda, si aclaré algo o si todavía existe la confusión. Sí está bien los ejemplos y en la traducción del deber no salió desde, salió de encima de, porque yo puse Ya. desde y me marcó mal. Y luego hice otra vez la tarea y me volvió a marcar. Y luego, bueno, ya desistí y puse de encima de. Ok. Si es que puso desde encima de, esto está en Wiverio, o en cuál deber. En una de las tareas, en la última, En 29, sí, una tarea con preguntas en combinación con el video. sí, 29C. Ok, gracias. Si es que puso desde encima de, y si la plataforma le marcó mal, creo que hay un error ahí que debo revisar, porque para mí es una traducción muy literal. Desde encima de o de encima de es un poco mejor, hablando de castellano natural. Desde encima de más preciso tal vez, pero usamos a veces de y desde con ese mismo sentido, como una preposición de lugar. Así que voy a revisarlo, Janet, y si encuentro lo que creo que me ha explicado, puedo ajustar su puntuación ahí. Y no solo eso, Claro. también ah, redactar para que no haya tanta confusión para futuros estudiantes. Sí, en este caso, como digo, volví a hacer y no es problema la calificación porque finalmente hice como pide el deber y como pide el sistema. No ese es el problema. El asunto es que en la combinación, lógicamente a mí me queda que min es desde. Por lo tanto, el mi y el me sigue siendo desde. Y si le combino con el al, que significa sobre o encima, entonces queda desde encima. Tan solo eso, ¿no? Sí, Pero como no cogió, tuve que ceder al poner de encima de, y sin embargo, pues solamente precisar cuál va a ser válido, porque en los siguientes ejercicios hay que poner según, según vamos entendiendo o memorizando, en este caso también el uso de las preposiciones del lugar. Esa era mi inquietud, más. Ujú. ya, muy bien. Sí, no, es igual para mí. Más me importa la comunicación y falta de confusión en estas cosas y si es que puedo mejorar la tarea para los siguientes, pues eso es lo más importante. ¿Y qué más puedo hacer en agradecimiento aparte de dar algo de puntaje también? Bueno, gracias, gracias, Scott. Sí, bien. ¿Otras dudas?
Listo. Entonces, sin, sin nada más que conversar ahorita, creo que sería de provecho. O sea, ustedes me cuentan que su trabajo en grupos pequeños es muy valioso. Así que les voy a permitir trabajar así, practicando la lectura. Y pueden, ya les mandé el documento, es el mismo documento de lectura para lección 29, que creo que recién se publicó en la plataforma y que estarán entregando en estos días. Practiquen la lectura, la pronunciación, pero también el análisis de texto. Y les mandé preguntas que se pueden hacer para considerar este, ah, la parte gramatical del, del texto ahí en ese documento. Porque es una cosa leer el documento para el deber. Eso, bien. Eh, pero al mismo tiempo que están leyendo, eh, vale mucho que haya comprensión también de las palabras que estén leyendo y las oraciones. Leer bien ayuda para la comprensión y la comprensión ayuda para la buena lectura, porque si es que tiene sentido en la cabeza, sale bien de la boca también, como estamos hablando casi naturalmente el lenguaje. ¿De acuerdo? Vamos vamos a formar dos grupos. Un grupo, esta vez un grupo de mujeres, un grupo de varones. Y pueden así trabajar ayudando unos a otros. Y, ah, y si hay preguntas, claro, me pueden preguntar al final de todo, pero también vale que me invitan a su sala para ah, contestar en ese mismo rato también, si es que para ustedes les conviene. Estoy preparando l- las salas. Ya mismo les mando para allá. Listo. Ya están disponibles las salas. Eh, Espero que les guste y que sea de ayuda. Y cualquier cosa, voy a estar pendiente también. Listo, ya estamos nuevamente reunidos en la sala principal con la presencia de todos. Espero que les haya ido bien. Sé que ha habido desafíos de tecnología y otras cosas. Ah, Cualquier retroalimentación que puedan compartir, mándenme un mensaje de WhatsApp, o a todo el grupo o a mí personalmente para saber si es que vale este tipo de ejercicio en grupos pequeños. Pero antes de terminar por completo el estudio de hoy, quiero responder un poco mejor
la duda de Janet que tuvo antes en cuanto a Jerusalén en hebreo. Y mientras ustedes estaban trabajando en grupos, yo preparé este documento. Hice un poco más de investigación para confirmar y pude confirmar todo lo que dije antes y preparé este documento para explicarlo un poquito mejor, quizás, ¿no? Eh, eh, Janet me pregunta, ¿qué es esta Hirek aquí en Jerusalén? Hemos aprendido de la pata furtiva. ¿Esto será Hirek furtiva? No, es algo distinto y esto comunica lo que debemos entender en cuanto a la presencia de la Hirek. Tiene que ver con la lengua y el desarrollo de la lengua y también algo que se llama Ketiv y Kere. Y Ketiv y Kere es más amplio que solo esto y se usa para varias cosas, pero en el caso de Jerusalén, o Jerusalén, podemos entenderlo mejor entendiendo qué está pasando y el uso de Ketiv y Kere que ponían los escribas. Lo que pasa es que en el hebreo muy antiguo, súper antiguo, el nombre de la ciudad era un poco distinto. Se escribía así sin vocales, porque no se usaban vocales originalmente. Hemos hablado de eso. Aquí están las consonantes, ¿no? Y la pronunciación muy antigua era Jerusalén. O sea, aquí podemos leerlo más o menos, ¿no? Jerusalén. Jerusalén. Y ah, si es que agregamos las vocales, sale más o menos así. Pero así no se escribía. Pero esto sería la ortografía correspondiente. Y no había problema, o sea, tal como se escribía, se leía. Entonces, no está llenado este espacio aquí. Simplemente Jerusalén. Se escribía así y se leía así. Mientras la lengua fue desarrollándose y cambiándose de poco a poco, sigue siendo el hebreo antiguo, no el moderno, pero en el hebreo antiguo, menos antiguo que antes, se cambió un poco la pronunciación de esta ciudad, del nombre de esta ciudad a lo que hemos aprendido ahora, que es Jerusalén. Jerusalén. De Jerusalén a Jerusalén. Y los escribas tenían un dilema. Querían que la gente diga el nombre actual, Jerusalén, pero, pero por otro lado, no querían cambiar el texto bíblico, porque en la Biblia decía así,
Jerusalén. Estas eran las consonantes en la Biblia. Yod, Resh, Vav, Shin, Lamed, Mem. Entonces, ellos tenían, es que tenían una convicción de no cambiar el texto bíblico. Entonces, escribían precisamente las mismas consonantes, pero para ellos quienes, los masoretas, quienes inventaron las vocales, eh, eh, ellos las inventaron y no era problema. Para ellos, las vocales no eran parte del texto bíblico, solamente eran una ayuda adicional al lector para saber cómo pronunciar estas palabras. Y nos ayuda a nosotros mucho tener estas vocales. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? No cambiaron las consonantes, solo pusieron vocales para ayudarnos. Y lo que sale es ye, ru, sha, la. Y aquí falta yod, hirek, mem, Jerusalén. Pero no quisieron poner la yod, ponen la hirek, que normalmente estaría con la yod como esto, pero lo ponen con la mem un poquito desplazada para darnos la pista de que algo va mal aquí y debemos entender que hay una yod en la pronunciación. Y debemos, lo que los escribas o los masoretas querían que leyéramos nosotros era esto, Jerusalén, pero escribieron esto. Y los términos para esto son ketiv. Ketiv tiene que ver con la palabra para escribir y querer, que es una forma de la palabra leer. Eh, El ketiv es lo que se escribe, el querer es lo que se lee al abrir el texto y leer el texto bíblico. Eso es todavía muy introductorio a lo que es el tema de ketiv y querer, pero quizás es una explicación mejor a lo que ha preguntado Janet. ¿Qué le parece, Janet? Eh, sí, muy entendible y claro, la pronunciación que he escuchado siempre es Jerusalén con la yod. En canciones, en todo es Jerusalén. Sí, Y ahora pues se puede entender muy bien. sí, qué bueno. Sí, José. Mi hermano, usted que entró con los masoretas, yo estuve por situaciones de querer entender un poquito más al respecto, estuve viendo los de Septuaginta y los masoretas. Yo tenía entendido que los masoretas eran más antiguos y los Septuagintas más después, pero ahora que usted más dice esto del antiguo, del más acá, entonces yo estoy viendo que los masoretas han hecho esto, creo, ¿cómo es? En siglo X, de siglo 7 a siglo X, creo, los masoretas, o sea, después de Cristo, ¿está correcto o es en otra época?
Sí, los masoretas, sí, unos, unos siglos después de Cristo. Una pequeña búsqueda aquí. Si está correcto lo que veo rápidamente, es entre 600 años y 1000 años después de Cristo, que cuando trabajaban los masoretas. Mientras la Septuaginta, déjenme confirmar, Es siglo II antes de Cristo. sí, bien, unos 200 años antes de Cristo. Entonces, la Septuaginta era antes del texto masorético. Y obviamente el hebreo muy antes, o sea, este texto existía antes de la Septuaginta también, ¿no? Porque la Septuaginta solo es la traducción del texto hebreo al idioma griego. Pero no tenemos una copia del texto súper antiguo antes de la Septuaginta. Ah, tenemos fragmentos y tenemos pistas por ahí para poder estudiar y llegar a- llegar a una conclusión con mucha confianza, pero sin total certeza. El texto masorético es lo que se suele usar por todo lado, pero no es, o sea, es muy confiable, pero hay dudas por ahí, por allá. Seguramente partes de este texto no son exactamente como el original y hay un estudio profundo que se puede hacer que se llama la crítica textual para llegar a, a estudiar por versículo, palabra por palabra, eh, dónde puede haber algo medio cambiado en el texto masorético. ¿De acuerdo? Dios le pague, mi hermano, sí, yo también me quedé admirado. Yo tenía entendido de que del texto masorético los Septuagintas tradujeron. Entonces, yo estaba pensando así, después cuando al estudiar, más era por la palabra iglesia, porque iglesia en hebreo ha sido, eh, ya se me fue, ay, se me fue la palabra. Entonces, eso le tradujeron a griego como eclesia. Entonces, y de ahí tenemos nosotros iglesia. Entonces, es por esa investigación yo llegué a descubrir eso y me quedé, o sea, y cómo sería, ¿no? Y entonces, sí, gracias, me ayudó bastante. Muchas gracias. Sí, sí. Ah, claro, me olvidé también la palabra ahora también en hebreo. Ca- ¿Cómo es, Josué? Cajal, cajal. Ajá, sí, 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 sí. Bien, ok, listo. Vamos a terminar la clase. Si hay más dudas, con mucho gusto les ayudo, pero quiero terminar y despedir a los que quieran salir. Vamos a dar clausura con oración. Gracias, Padre, por lo que hemos podido lograr en esta clase y pido que nos aclare cada vez más eh, el hebreo mientras vamos estudiando y aprendiendo.
Pido que ayudes también a mis estudiantes en su esfuerzo en esta semana para seguir avanzando en el uso de las herramientas de Aleph Combet y lo demás. Pedimos tu presencia en todas nuestras actividades para que seamos fieles para contigo y ah, tus siervos para difundir tu gloria por todo el mundo. Esto pedimos por los méritos de Jesús en la cruz. Amén. Shalom. Shalom, muchas gracias a todos. Amén. Muchísimas Shalom. gracias. Buenas noches. Shalom con todos.